Pablo era preso, estaba preso ahí por los romanos, pero él no se consideraba preso por los romanos, sino estaba hablando preso de Cristo Jesús por los gentiles. Él había sido cautivado un día, allá camino a Damasco. Jesús se le había aparecido y le había frenado en seco, porque él iba con una misión totalmente diferente. Él no conocía a Cristo y estaba persiguiendo, pero Dios en su misericordia le aparece y lo tira al suelo y se le revela. Y una de las cosas que él cuenta después en Hechos 26, 16 al 18, cuando tuvo ese encuentro, lo que Jesús le dijo, dice: levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Bueno, estos textos dan para una predicación completa, pero lo que quería resaltar es cómo Jesús se le aparece y lo comisiona ya a los gentiles a quienes ahora yo te envío. Él había sido preso de Jesús, podemos decir, con un propósito. Leía un artículo y decía: esposado con Jesús. Era como que él estaba, naturalmente él estaba preso en una cárcel y seguramente tal vez estaba con cadenas, pero él no miraba eso. Él se consideraba que estaba preso de Jesús, que Jesús lo había cautivado un día con un propósito y él no se iba a soltar nunca. No es como los presos de ahora que están buscando la forma de liberarse. No, él estaba preso, pero preso por amor, porque Jesús había tenido tanta compasión de él, porque él no merecía nada. No merecía nada. Después, más adelante, vamos a ver cómo él se consideraba. Pero realmente, por eso dice: prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, con un propósito Dios lo había llamado, para mandarlo a los gentiles. Porque si miramos a los demás discípulos, no los comisionó, a Pedro lo comisionó a los judíos y a nosotros también, pero él tenía un mandato especial para él. Era una vida especialmente cautivada, podría decir. Y de esta preso de Cristo Jesús lo vuelve a repetir en otras epístolas. Era su carta de presentación, su tarjeta de presentación, podríamos decir, si hubiera en ese tiempo. Porque muchas veces uno se enorgullece de los dones o de los talentos que tiene. Bueno, es su tarjeta de presentación, era Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Esa era su presentación. Se consideraba así y realmente lo era. Seguimos en el verso 2. Si habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Esa palabra, realmente la administración de la gracia de Dios. Porque Dios lo había comisionado así como un administrador que está a cargo, tiene una responsabilidad. Él tenía una responsabilidad para dar el mensaje de salvación a los gentiles. Y así como él sabía administrar la palabra, él sabía lo que necesitaban, porque de pronto en Corintios él puede decir: no les pude dar alimentos, sino que les tuve que dar leche, porque no estaba capacitado. Él sabía perfectamente qué darle a cada uno. Tenía ese don que le había dado. Y lo que está diciendo, lo que me resalta, dice: habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. No era que él la tenía, él no la tenía, reconocía que me fue dada. Y mirando esto, miraba en Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, que dice: de la manera
De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, ahora se está refiriendo a nosotros. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ahora está hablándonos a nosotros, que Dios nos ha otorgado, por esa gracia, así como le otorgó a Pablo, ahora a nosotros nos da diferentes dones y capacidades para ejercerlos en la iglesia, para usarnos. Otra de las cosas, después en Gálatas, refiriéndose a Pablo, dice en Gálatas 2:7, dice, antes por el contrario, él había tenido un concilio con los demás apóstoles, dice, antes por el contrario, como viendo que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión para mí con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo y Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ahí los demás apóstoles reconocieron que él había sido encomendado, Dios le había dado una gracia especial para alcanzar. Y hablando de eso de la gracia, me recuerdo unos hermanos que nosotros conocimos hace muchos años, y que este hermano tenía una gracia especial. Él era un militar retirado y por la misericordia de Dios conoció al Señor cuando fue el tiempo de la campaña del 84. Y se convirtieron al Señor de todo corazón. Me acuerdo que nos contaban que ellos tenían un chip y vivían en el faro. Después ellos fueron los que nosotros nos bendijeron y nos abrieron una puerta para que nosotros fuéramos a vivir en una casa allá en el faro como caseros, ¿no? Y ellos muchas veces tuvimos muchas conversaciones largas, porque allá en el faro, con la soledad que había, nos contaban que cuando era la campaña ellos se iban, a veces tenían un chip y no les andaba, y ellos se iban caminando desde el faro hasta allá, hasta al lado de Independencia. Se iban y se volvían caminando, pero con gozo, con una alegría, porque se habían encontrado con Jesús, Y este hombre hablaba, porque cortaba pasto ahí en el barrio, y hablaba y testificaba. Me acuerdo que una de las que le dio la palabra y se prendió fue Pepita la pistolera, la famosa. Y esta mujer fue a la iglesia incluso, que ella nos llevaba, después no, porque ella vivía por aquellos lados, nos llevaba en auto, no, de autazo tenía. Pues me acuerdo que nosotros volvíamos con ella y a mí me parecía estar soñando, porque era una persona que tenía una fama no muy buena, ella tenía todos los prostíbulos allá frente al puerto. Pero como el hermano tenía esa gracia de Dios, y alcanzó mucha gente. Y Dios nos ha dado una gracia especial a cada uno de nosotros. Por eso dice que teniendo diferentes dones conforme a la gracia que nos ha sido dada. En 1 de Pedro 4:10 vuelve a decir, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Ojo, tengamos bien claro eso. Si Dios nos da algo, es para que en todos Él sea glorificado, no para que nosotros seamos glorificados. Porque una de las cosas que ocurre cuando nosotros venimos al camino del Señor, una vez pensaba, es que Dios nos dignifica. De pronto allá afuera en el mundo somos un don nadie, tal vez. Somos un cero a la izquierda. Pero de pronto cuando venimos al camino del Señor y Dios nos da, nos bendice y de pronto nos empieza a usar, Dios nos dignifica. Pasamos a hacer que personas de pronto se acercan a nosotros y son bendecidas.
y a veces corre el peligro de que se nos suba a la cabeza. Por eso todo tenemos que tenerlo bien claro, de que si algo somos y llegamos a ser, es pura gracia de Dios, como el apóstol Pablo podía decir, por la gracia que me fue dada. Nada más, era pura gracia de Dios. Y bueno, seguimos con el versículo 3. Que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual fui hecho ministro, y otra vez vuelve a decir, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y otra de las cosas que decía el otro día, que la Biblia es como un libro de misterio. El apóstol Pablo, en varias epístolas, repite esta palabra misterio, porque ciertamente es un misterio. La gente que no conoce a Dios, para la gente que no conoce a Dios, es un libro cerrado la Biblia. Pero para aquellos que nosotros hemos conocido por la gracia de Dios, Dios sacó el velo y para nosotros la Biblia es un libro vivo. Yo muchas veces la he leído y la he recontraleído y siempre encuentro algo nuevo. Siempre es una palabra viva, por eso dice que es viva y eficaz. Misterio dice que significa, según el diccionario, cosa muy recóndita que no se puede comprender o explicar. Y el misterio que está hablando acá Pablo, dice, los gentiles son coherederos. Y dice, semejante al momento en que un juez o un escribano abre el testamento y lee su contenido. Entonces descubre y revela qué parte de la herencia recibirá cada uno. Aquí se abrió el testamento de Dios y se reveló que los gentiles recibirán la misma herencia que los judíos. Claro, porque antes de la venida de Jesús, los judíos habían recibido promesas. Ellos tenían aún la promesa del Mesías y todo. Pero cuando vino Jesús y murió allí en la cruz, abrió el velo y abrió la puerta para que nosotros pudiéramos ser partícipes. Otra de las cosas que dice, los gentiles son miembros del mismo cuerpo. Hasta ese momento los judíos ni siquiera querían comer con los gentiles para no contaminarse ceremonialmente. Ahora la revelación del misterio muestra que están ensamblados, unidos con sangre y carne y huesos en un mismo cuerpo, porque formamos parte del cuerpo de Cristo. Porque antes había una separación total, ni querían juntarse. Por eso, cuando Pedro es comisionado para hablar con Cornelio, primeramente Dios tuvo que romper esa estructura, mostrándole esa visión de ese lienzo que descendía del cielo con animales, y Pedro le dice a Pedro, mata y come. Y entonces Pedro dice, no, sin ninguna cosa común ninguna conmigo. Pero Dios le estaba queriendo sacar esa venda para que él pudiera llegar hasta la casa de Cornelio, que era un centurión romano, y abrir la puerta para que entrara él. Pero tuvo que romper esa estructura el Señor, porque era algo muy fuerte la separación que había entre judíos y gentiles. Y otra de las cosas, dice, los gentiles son copartícipes de la promesa, es decir, que todas las promesas dadas a los patriarcas de Israel dejaron de ser exclusivas para una sola nación y ahora se convirtieron en universales. Todos tienen el derecho de comer en la misma mesa y tenemos los mismos privilegios. Las mismas promesas que Dios había dado al pueblo de Israel también son para nosotros, porque pasamos a ser pueblo escogido, como dice 1 Pedro. Dice, vosotros sois linaje real, real sacerdocio, pueblo santo, adquirido por Dios. Pasamos a ser por la misericordia de Dios. Seguimos en el verso 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas
Fíjense cómo él se consideraba, a pesar de los éxitos que había tenido, a pesar de las iglesias que él había abierto, porque él había abierto muchas iglesias allí en Asia, en Grecia, se había extendido. Pero él, a pesar de eso, no se le subió a la cabeza, sino él se consideraba el más pequeño, el más pequeño. Y miraba eso y miraba, parece que Dios se deleita en tomar a aquellas personas que se consideran los menos. Porque, por ejemplo, cuando él se le aparece a Gedeón en Jueces, capítulo 6, versículo 14, dice, y mirándole Jehová le dijo, ven, con esta tu fuerza y salvarás a Israel de manos de los madianitas, porque Israel estaba siendo oprimido por los madianitas. Y se le aparece a Gedeón, que Gedeón estaba guardando el grano para que no se lo robaran. Dice, ¿no te envío yo? Entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo que el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Fíjense, él era el menor de la casa, el líder insignificante. Sin embargo, Dios lo toma y lo usa y lo comisiona. Dios se especializa. Otro de los que miraba, otro de los que eran un don nadie, se puede decir, era David. David, en 1 Samuel 16:10, cuando Dios lo manda al profeta Samuel para que ungiera a un nuevo rey, porque había desechado a Saúl, de pronto va a la casa de Isaí. Isaí tenía varios hijos, y entonces había uno que era el elegido, pero Dios no le había dicho quién era el elegido. Entonces empiezan a pasar cada uno delante de él, y entonces Dios no le marcaba ninguno. Entonces dice en el versículo 10, se hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová le dijo, levántate y úngelo, porque este es. Fíjense, era ignorado por su padre y por sus hermanos, pero no ignorado por Dios. Dios se fija. Y por último, el pasaje que creo que es el máximo, que está en 1 Corintios 1:26 en adelante, dice, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No es por nuestra pinta, sino es por su gracia. Es por su gracia. Y la tenía bien clara Pablo. Él se consideraba el más pequeño, pero le fue dada una gracia. Fíjense, estaba por debajo de todos los apóstoles. Pero esa convicción lo llevó a que Dios lo usara y le diera unas llaves, le revelara unos misterios que no se lo había revelado a otros. Fíjense. Y Jesús en un momento, él dijo, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y las revelaste a los niños. Fíjense, porque los escribas, los fariseos conocían la ley al dedillo, conocían todo. Pero a ellos no les fue revelado, lo tenían a Jesús delante de sus ojos, que era la promesa cumplida, pero ellos no le conocieron. Sin embargo, dice, la revelaste a los niños. No solamente niños físicamente, sino aquellos que eran considerados nada, el bulto, como quien dice. Y otra de las cosas que dice,
el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutables, porque es algo tan grande, tan inmenso lo que nos habla el Evangelio. Las riquezas, lo que hay escondido en él. Por eso en el capítulo 1 dice que nos abrirá los ojos de nuestro entendimiento para entender cuáles son la esperanza que nos dio y las riquezas de su herencia en los santos. Pero no son, muchas veces cuando pensamos en riquezas pensamos en mal y mal de lo que pensamos. Pero son otras riquezas, las riquezas de la gracia, de la misericordia, de la bondad de Dios que Él tiene para con nosotros. Y otra de las cosas que decía, y proseguimos con el verso 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Fíjense, era un misterio que estaba escondido desde el principio, que Dios lo tenía reservado bajo llave. Y de pronto, por su gracia, le da para impedir que sea frustrado por sus enemigos y para revelarlo al más pequeño de los santos. Dios le concedió a Pablo la llave de su archivo para que tome de allí lo necesario para enseñar a la iglesia y sacar a la luz lo que estaba guardado en secreto por muchos siglos. Tremendo la sabiduría de Dios. Miraba también en la vida de pronto de Carlos Anacondia, que todos lo conocemos ahora, pero hace muchos años, antes, cuando él se convirtió, era un don nadie. Y cómo Dios tomó esa vida y la levantó, la llevó por las naciones y la está usando todavía. Pero era un don nadie. En ese momento había muchos pastores de renombre. Me acuerdo que nosotros escuchamos hablar de Anacondia. Nunca, no lo teníamos registrado, nada. Pero en el mundo cristiano, en las revistas cristianas no figuraba. Sin embargo, por la misericordia de Dios, Dios lo levanta y lo está usando hoy día. Y tremendas campañas que cambiaron completamente el curso del Evangelio. Tremendo. El versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Fíjense, dice, los poderes de las tinieblas nunca habían imaginado que Cristo estaría en cada creyente, y esa presencia haría de la Iglesia invencible. Porque el creyente en Cristo, por más inexperto que sea, por más ignorante o débil, al tener a Cristo en su interior, cuenta con el mayor poder del universo. Porque eso es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Esa es la mayor gracia. Y que el enemigo no se imaginaba eso. No se lo imaginaba. Dice en versículo 11, proseguimos, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Tenemos acceso por medio de la fe. Acá hay una salvedad, porque en la versión original, por medio de la fe de Él, y yo lo estaba buscando porque me gusta buscar ir al original, ¿no? Con la fe de Él. No habla de nuestra fe, porque nuestra fe es vacilante, sube y baja, pero por la fe de Él. Por eso que Pablo dice en otro pasaje, con Cristo estoy juntamente crucificado, y no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No, por la fe que nos da Él para poder llegar. Porque dice, la fe de Jesús no tiene con qué convertirse, porque pueden atacar nuestra fe y debilitarla, pero nada puede con la fe de Jesús que está en nosotros. Por eso tenemos seguridad y acceso con confianza. La fe de Jesús nosotros tenemos. Eso es lo importante, porque nuestra fe es muy vacilante. Muchas veces vemos a nivel secular que de pronto
se han levantado de imperios por personas visionarias. Se puede decir personas de fe, que tuvieron fe para iniciar proyectos y todo eso. Pero de pronto llega un momento que ¡pum! O se muere el que levantó el proyecto y se desmorona todo como un castillo de naipes. Nosotros que tenemos bastantes años encima, hemos visto caer imperios, hemos visto caer cantidad de cosas porque o murió uno o algo pasó, o se dividió la familia o la sociedad y se desmoronó todo. Pero nuestra fe viene de Él, está arraigada en Él. Ahora vamos a ver. En el versículo 13, dice: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. ¿Por qué? Porque a pesar de que Él no estuvo cuando Jesús dijo esto, en Mateo 5:10 en adelante, que dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Qué contraste, ¿no? Porque en vez de estar triste, en vez de estar llorando por los rincones, gozaos y alegraos. Porque dice: nuestro galardón es grande. Él lo sabía, la tenía clara. Y le pedía a ellos que no desmayen, porque para él era un privilegio en lo que estaba sufriendo, lo que estaba padeciendo. Dice: debían sentirse orgullosos de contar con un siervo de Cristo como Pablo, un siervo que estaba dispuesto no solo a sufrir, sino a morir por el Señor, como él lo manifestó en Hechos, dice 21:13: yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre de Jesús. Él estaba jugado, una vida jugada por Dios, realmente. Y el versículo 14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Otra de las cosas que vemos acá es la oración, que Él continuamente Él oraba. En el capítulo 1 habíamos visto cómo Él pedía al Padre que le abriera los ojos del entendimiento, que le diera espíritu de sabiduría y de revelación. Y otra de las cosas que vio, que Él sabía exactamente qué pedir para qué. Porque podemos pedir muchas cosas, pero tal vez cosas que de pronto no son necesarias. No es eso lo que Dios quiere darnos. Eso es que tal vez que nosotros pedimos ahora y para más adelante. Pero el pedir correctamente, eso es importantísimo. Pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ahí entonces pedir y se os dará, llamad y se os abrirá. Dice: no ceso de dar gracias a Dios por vosotros haciendo memoria de mis oraciones. Eso lo decía en el capítulo 1. Y volvía de nuevo a orar por ellos. Volvía, porque sabía que necesitaban, como ya había dicho, él había visto el crecimiento de esa iglesia de Éfeso. Pero él sabía que necesitaban aún más, que había aún más por descubrir. Entonces él empieza esta oración. Dice: ¿de quién? Versículo 15. ¿De quién toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra? Y acá estamos hablando de que Dios es la fuente y origen de las familias de la tierra. En realidad, de los hijos de Dios, porque muchas veces, hablando así como un inconverso, dice: pero todos somos hijos de Dios. No, son creación de Dios. Pero hijos de Dios lo dice bien claro: a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios solamente. Esa es la paternidad que nosotros tenemos, más allá de la paternidad que tuvimos de nuestros padres. Tenemos una paternidad divina. Por eso el Padre nuestro dice: Padre nuestro que
estás en los cielos. Nos enfoca a quién es nuestro Padre. Seguimos en el versículo 16. Y acá esta oración tremenda que dice, para que os dé, conforme a sus riquezas en gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Primeramente, fíjense cómo él sabía perfectamente cómo el orden divino. Primeramente, el ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. Y una de las cosas que tenemos creo que en claro, que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y es en el espíritu donde reside el Espíritu Santo. El cuerpo y el alma vendría a ser lo que está más externo. Pero es necesario que este hombre sea fortalecido. En 2 Corintios 4:16 dice, por tanto no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Tiene que haber una renovación continua de este hombre interior. Por eso decía ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. Y es su espíritu el que renueva todos los días. Y una de las cosas para renovarse es el orar en lenguas. Si tienen el Espíritu Santo, usen este don que Dios nos ha dado. Hablar en lenguas todos los días, todas las mañanas. Renovar nuestro espíritu todos los días. Así como nosotros nos alimentamos, desayunamos para fortalecer este cuerpito, así nosotros tengamos esa comunión para tener un espíritu fuerte. Es indispensable. La gente que no conoce a Dios está ignorante porque su espíritu está muerto, que le significado. Pero nosotros que tenemos a Dios es una prioridad. Y continúa diciendo en el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Otra de las cosas que veo acá, arraigados y cimentados. Arraigados nos habla de algo como que está agarrado como una raíz, como ese árbol que extiende sus raíces y se arraiga, y por más de que soplen los vientos no lo va a derrubar. Y cimentado nos habla de algo como de un edificio que tiene las bases bien profundas. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros. Pero arraigados y cimentados ¿en qué? En el amor de Dios. Cuando somos el fruto del amor de Dios. En el amor de Dios. Dice, sé plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y acá nos está hablando de la magnitud del amor. Es algo tan grande, porque el amor de Dios es tan ancho que alcanza al más mínimo, alcanza tan profundo que alcanza que esté más abajo. Y doy fe de ello. Alcanza. Hay un coro que, bueno, ahora no sé. Sí, ya no me acuerdo. Sí. Ah, las niñas. Sí. Que lo cantábamos conmigo y callé. Pero es cierto. Muchas veces yo me recuerdo de esos coros que cantábamos en la escuelita, que eran verdades tremendas, pero muchas veces lo cantábamos para, antes de ir a la lección. Y no nos daban la verdad que había escondida, porque hay una verdad tremenda. El amor de Dios es tan grande, que nadie puede quedar fuera de él. Nadie. Hasta el más vil pecador. Y nosotros lo tenemos que entender. Y nosotros, dice la iglesia, es la extensión
del amor de Dios en la tierra. Nosotros tenemos que extender ese amor que un día nos abrazó a nosotros, poder extenderlo. Que el Señor nos ayude, porque es tan alto, tan ancho, tan profundo, que nadie puede quedar fuera de él. Pero nosotros tenemos esa misión. Otra de las cosas dice, de conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Dice, muchas veces hemos escuchado frases como la llenura del Espíritu Santo o llenos de su poder. Pero aquí el apóstol Pablo va más lejos a referirse a la plenitud de Dios. Eso significa ser llenos del Padre, llenos del Hijo y llenos del Espíritu Santo. Llenos de la manifestación de su gloria y de la misma naturaleza de Dios. Como sucedió en el tabernáculo, que cuando de pronto se presentó el templo de Salomón, que bajó la gloria de Dios y dice que no podían estar a causa de la gloria. Que el Señor nos ayude para ser llenos de toda la plenitud. Si nosotros somos llenos de toda la plenitud, el enemigo no va a tener ningún lugar en nuestras vidas. Vamos a hacer una influencia, porque vamos llevando la gloria donde quiera que vayamos. Jesús, cuando estaba hablando con sus discípulos antes de ser crucificado, dijo: el que me ama mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Es tremenda esa promesa. Tener morando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en nosotros. Es tremendo y glorioso, y es algo que, por eso dice la oración, enfocada en la oración. Y otra de las cosas que, por eso decía el apóstol Pablo en Romanos 8:38, dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Claro, porque el amor de Dios lo llena todo, es tan grande que nada, porque estamos inmersos en el amor. Lo importante es que nosotros podamos desparramar, llevar ese amor, ¿no? Y el versículo 20 termina diciendo: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Es tremendo, porque dice: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes. Porque Dios es un Dios de abundancia. Él, cuando da, abundante. Fíjense, cuando Él multiplicó los panes, allá cuando había esa multitud de 5.000 hombres, más vaya a saber cuántas mujeres y niños, dice que sobró. No multiplicó, pero sobraron como 260 llenas de pedazos. Porque Él no multiplicó solamente para eso que estaba ahí exclusivo. Cuando Jesús le dice, Juan 10:10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vida abundante. Dios es poderoso para hacer mucho más allá de lo que nosotros imaginamos. Así es. Pero lo importante es que tengamos las prioridades bien. Y por último, decía: podemos afirmar que Dios es mucho más poderoso para hacer las cosas mejor de lo que pensamos. Nosotros imaginamos la respuesta de Dios de una forma, pero Dios nos sorprende como un milagro que escapa a toda explicación. Él convierte lo imposible en posible. Y por último, Él hace según el poder que actúa en nosotros. Y esta operación se realiza. ¿Qué es el poder que actúa en nosotros? Es el Espíritu Santo. Así es. Más ni menos. Lo que tenemos en nosotros es algo tan grande, tan fuerte, tan poderoso, que necesitamos que sean abiertos nuestro entendimiento para poder entender y para poder caminar en esa visión
del poder de Dios, el poder ilimitado, la capacidad que Dios tiene. Él no está limitado por nada. Así que oremos, hermano, porque ciertamente que da para mucho más, pero que realmente Dios nos ayude. Señor, te doy